Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy en este video les voy a hablar sobre un tema que es el equilibrio rotacional y traslacional. Bueno, los temas que vamos a tocar en este video es: número 1, el equilibrio; número 2, equilibrio traslacional; número 3, equilibrio rotacional; número 4, equilibrio estático; número 5, equilibrio dinámico; y número 6 y último, las condiciones de equilibrio. Pues bueno, para introducirnos un poco en este tema, ya muchos de ustedes supongo que saben o tienen una idea sobre lo que es el equilibrio rotacional y traslacional. El equilibrio rotacional es aquel que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro, que al igual que el equilibrio traslacional debe también equilibrarse. Surge cuando al momento de que las tuercas actúan sobre un cuerpo, la sumatoria de esto da cero. Igual el equilibrio traslacional, la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un objeto es igual a cero. Ahorita les voy a decir el concepto de equilibrio. Pues bueno, aquí en pantalla tenemos lo que es el concepto de equilibrio. En pocas palabras, el equilibrio es un estado en el que de inmovilidad en el que un cuerpo es sometido a dos o más fuerzas, en que las fuerzas de estas que actúan sobre el cuerpo se anulan o se contrarrestan, dando como resultado un equilibrio. Ahora pasamos a lo que es el equilibrio traslacional. Pues el equilibrio traslacional, como tenemos aquí en pantalla, aquí en pantalla nos dice que el equilibrio traslacional de un cuerpo puede ser estático o dinámico, pero el concepto es el siguiente: el equilibrio traslacional se da cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Es decir, el equilibrio traslacional implica que un cuerpo esté en reposo o en movimiento uniforme en línea recta. Ok. Por ejemplo, los edificios y las carreteras, que como muchos sabemos, las carreteras están construidas para que estén estables y así evitar accidentes. Otro ejemplo podría ser los edificios, que también tienen que tener una buena arquitectura con un perfecto equilibrio para poder estar seguros de algún imprevisto o algún accidente que podamos prevenir, teniendo en cuenta que tenemos que tener un equilibrio traslacional. Otro ejemplo son los libros y los objetos en los anaqueles, que también, pues cuando acomodamos uno en un anaquel, tenemos que equilibrarlo para que se mantenga parado, de una forma en que podemos acomodar dos libros al lado de ese libro que está en medio, y así sucesivamente. Y entonces las fuerzas de los libros hará que los demás libros mantengan su estado de reposo. Aquí tenemos otros dos ejemplos, que son el mobiliario, como los muebles, pantallas, cuadros o todo lo que englobe muebles. Los semáforos también tienen que estar en un estado de reposo, de equilibrio rotacional, ya que tienen que estar parados y no se tienen que mover. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de equilibrio rotacional. Como vemos aquí en pantalla,
dice que el equilibrio rotacional afirma que un cuerpo extendido está en equilibrio rotacional cuando la suma de los torques que actúan sobre él es nula. Entonces, lo que tenemos aquí es que ocupamos que la suma de las fuerzas de los dos torques que están sobre el cuerpo sea nula, para que, bueno, no necesariamente el cuerpo tiene que estar en reposo, sino que va a haber una tendencia para que el cuerpo cambie de su estado. A lo mejor se preguntarán qué es la torca, porque hemos estado hablando mucho sobre esto, pero no hemos dado su definición. Bueno, aquí dice: la torca es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. Así como la cinemática lineal, la fuerza es lo que hace que un objeto acelere. La torca es lo que provoca que un objeto adquiera aceleración angular. Espero que con este concepto quede un poco más claro lo que es la torca. Y pues bueno, ya teniendo claro el concepto de equilibrio rotacional, vamos a ver algunos ejemplos. Pues el primer ejemplo es en humanos y animales, que dice que el peso de una fuerza puede causar torque o hacer girar y caer. También un ejemplo de equilibrio rotacional es cuando jugamos sub y baja. Tenemos que equilibrarnos con alguien que esté parecido a nuestro peso, ya que si la otra persona pesa más o pesa menos, pues no va a haber un equilibrio y va a hacer que el sub y baja se desbalancee. También una balanza es un ejemplo. Tenemos que tener dos platos de un peso parecido. Pues ahora pasamos a lo que es el equilibrio estático. El equilibrio estático, como tenemos en pantalla, les voy a leer el concepto. Dice: el concepto de equilibrio estático, más exactamente equilibrio mecánico estático, es utilizado para describir un estadio estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo. No significa que no se muevan, pueden hacerlo, lo que no cambia es la posición relativa entre los componentes. Dicho en otras palabras, en el estado de equilibrio estático el sistema está en reposo o su centro más de masa se mueve a velocidad constante. Este concepto está implícito en la ley de inercia y la primera de las tres leyes de Newton. Pues bueno, a lo mejor con el concepto está un poco difícil de entender, pero es más fácil de lo que ustedes creen. Con mis propias palabras, lo que yo puedo decir del equilibrio estático es simplemente que este equilibrio es primordial en posiciones bastantes específicas en la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con posiciones? Un ejemplo de equilibrio estático es cuando una persona toma asiento en una silla o en otro lugar. Eso significa que debe mantener una buena postura, lo cual va totalmente relacionado con el equilibrio. Y pues simplemente eso es el equilibrio estático. Es más fácil que lo que viene el cuerpo. Pues pasamos a lo que vendría siendo equilibrio dinámico. Aquí en la diapositiva el concepto que tenemos es el siguiente: un equilibrio dinámico ocurre cuando dos procesos reversibles ocurren al mismo paso. Muchos procesos, como algunas reacciones químicas, son reversibles, y cuando están en un equilibrio dinámico, reacciones opuestas ocurren al mismo paso. Pues para que lo tengan más en claro, lo que es el equilibrio dinámico simplemente es la capacidad para mantenerse estable o balanceado mientras se realizan movimientos o acciones que requieran el desplazamiento de una persona, su desplazamiento, su movimiento. Por ejemplo, cuando practicamos algún deporte, ya sea básquetbol, tenis, fútbol, o cuando practicamos alguna otra actividad como baile, esquiar, etcétera,
Todas estas actividades ocupamos movimiento que hace que nuestro cuerpo se desplace o esté en movimiento. Y eso simplemente sería el concepto de equilibrio dinámico. Ok, ahora pasaremos con el último tema. El último tema son las condiciones de equilibrio. Nuevamente, como lo hemos estado haciendo en todo el video, primero les leo el concepto y posteriormente se los explico con mis palabras. Dice: las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para descubrir un sistema en equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Hay tres formas de aplicar fuerza sobre un cuerpo. La primera son las fuerzas angulares, que consiste en que dos fuerzas se dice que son angulares cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo. El siguiente es fuerzas colineales. Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y el tercero y último dice fuerzas paralelas. Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. Ok, eso no está tan difícil. Espero que les quede claro. Y ahora sí pasemos, ya teniendo en cuenta esto, pasamos a decir lo que son las condiciones de equilibrio. Bueno, las condiciones de equilibrio, les leí el concepto, pero lo que yo les puedo explicar sobre las condiciones de equilibrio es que establecen que un cuerpo está en equilibrio si la suma de fuerzas y la suma de momentos aplicados sobre él son iguales a cero. Por lo tanto, hay dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es la fuerza externa neta debe ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio es el par externo neto debe ser igual a cero. Ahora que ya les dije las dos condiciones de equilibrio que existen, vamos a darles una pequeña explicación sobre esto. La primera condición de equilibrio, que es la fuerza externa neta debe ser igual a cero. Ahí en la pantalla tenemos un concepto, pero yo les voy a explicar lo que yo entiendo. Pues la primera condición de equilibrio dice que el sumatorio de la suma de fuerzas aplicadas a un cuerpo debe ser igual a cero para que dicho cuerpo esté en equilibrio traslacional. Pues lógicamente la suma de fuerzas de los cuerpos debe ser nula o igual a cero para los tres ejes. Si no se cumple en algún eje, entonces el cuerpo no está en equilibrio. Ok, entonces la segunda condición de equilibrio, que es el par externo neto debe ser igual a cero. Igualmente en la pantalla tenemos un concepto, pero yo también se los voy a explicar por lo que yo entiendo. Bueno, la segunda condición de equilibrio dice que si el sumatorio de momentos o la suma de momentos de un cuerpo es nulo o igual a cero, entonces el cuerpo está en equilibrio rotacional. Del mismo modo, la suma de momentos debe dar como resultado cero en todos los ejes de sistema de referencia, si no se verifica la segunda condición de equilibrio. Pues con eso terminamos el video y llegamos a la conclusión que el equilibrio translacional se presenta cuando el cuerpo está en reposo o cuando están en un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el equilibrio rotacional se presenta cuando el objeto no está girando o rotando.
Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y suscríbanse al canal y hasta